Hola, bienvenidos en este video en el cual hablaremos sobre el método Simplex. Los integrantes de este trabajo son Kawich Gulaid Marleni, Medina de Clara Concepción, Kawich Javier Omar y Tumput Lisandra Araceli. En este video explicaremos un video acerca del método Simplex en el que tres operaciones. Ejemplo. Dinosaur utiliza tres operaciones para armar tres tipos de juguetes, trenes, camiones y carros. Los tiempos diarios disponibles para las tres operaciones son 430, 460 y 420 minutos, respectivamente, y los ingresos por unidad de tren, camión y auto de juguete son de 3, 2 y 5 pesos. Los tiempos de ensamble por tren en las tres operaciones son de 1, 3 y 1 minuto. Los tiempos correspondientes por camión son de 2, 0 y 4 minutos. Y por el auto son 1, 2 y 0 minutos. Un tiempo 0 indica que la operación no se utiliza. Sean X1, X2 y X3 las cantidades diarias de unidades ensambladas de trenes, camiones, autos, respectivamente. La información se resume en la siguiente tabla. Operaciones. Como hemos dicho, son tres operaciones. En el tren utiliza 1, 2, 3 y 1 minuto. Y los ingresos que se realizan en el tren serían 3 pesos. En el camión sería 2, 0 y 4 minutos. Y de ingresos serían 2 pesos. En el auto sería 1, 2, 0 y 5 sería el ingreso. Ok. Para la operación 1 se tiene un tiempo disponible de 430 minutos. Para la operación 2 serían de 460 minutos. Y para la operación 3, 420 minutos. En ese ejercicio lo que queremos encontrar es maximizar las ganancias. Una vez dada la tabla, podemos encontrar las variables de decisión, que son los tres tipos de variables que queremos encontrar. X1 la vamos a determinar que es tren, X2 vamos a determinar que es camión y X3 vamos a determinar que es auto. Luego de esto nos van a dar nuestra función objetivo, igual a Z es igual a los ingresos, ya que queremos maximizar los ingresos. Entonces sería maximizar Z, o sea, maximizar ingresos, es igual a 3x1 más 2x2 más 5x3. Esta función objetivo, ¿de dónde la sacamos? Bien, de la tabla hagamos la fila de los ingresos, que es 3, 2 y 5. Después de esta, vamos a las restricciones. En la restricción 1 la vamos a terminar por x1 más 2x2 más 3x3 menor o igual a 430 minutos. Esa restricción se agarra de la operación 1, seguimos las filas que es 1, 2 y 1, 430. La restricción 2 sería 3x1 más 0x2 más 2x3 menor o igual a 660 minutos. La restricción 3 sería x1 más 4x2 más 0x3 menor o igual a 420. Las restricciones nos significa que solamente tenemos un límite disponible para cada operación. Nos marca un límite. Entonces tiene que ser menor a la cantidad que nos dan de límite o igual. Después de esta, nosotros tenemos que interpretar la información para ponerlo en un modelo algebraico. Es decir, maximizar de Z es igual a 3x1 más 2x2 más 5x3. SA sería x1 más 2x2 más x3 menor o igual a 430. X3x1 más 0x2 más 2x3 menor o igual a 460. X1 más 4x2 más 0x3 menor o igual a 420. Y lo que tenemos que hacer es x1, x2 y x3 los tenemos que igualar a 0. Estos datos que pongamos en el modelo algebraico son los datos que hagamos en las restricciones. Tenemos nuestro modelo algebraico, que es lo que vamos a hacer. Como bien dice, todo del modelo algebraico vamos a igualarlo a 0. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Detrás de la igualdad de Z, vamos a pasar tu modelo algebraico, que sería
Como bien sabemos que para pasar una ecuación, todo después de la igualdad se convierte a su signo contrario, es decir, si están más, se conviertan menos, y si están menos, se conviertan más. En este caso, todos vemos que están en más, van a pasar del otro lado con menos, dando como resultado menos 3x1 menos 2x2 menos 5x3 igual a 0. x1 más. Después de eso, hacemos el x1 más 2x1 más 2x2 más x3. Aquí le agregamos un dato que es el de, si bien vamos a agregar una variable que se llama la variable de holgura, es decir, el que está más S1 es igual a 430, posteriormente 3x1 más 0x2 más 2x3 más S2 es igual a 460. x1 más 4x2 más 0x3 más la variable aguda, esta ocasión sería S3, es igual a 420. Por consiguiente, necesitamos interpretar estos datos que tenemos en la tablita amarilla para pasarla a una tabla para posteriormente hacer el procedimiento. Es decir, de un lado vamos a tener Z, las variables de holgura que es S1, S2 y S3, y en la parte de arriba tenemos Z, X1, X2, X3, S1, S2, S3 y la solución. Es decir, en la primera ecuación tenemos ¿cuántas zetas tenemos? En maximizar Z tenemos una. Luego tenemos ¿cuántas X1 hay? Menos 3. Luego sería x2, sería menos 2, x3 tenemos menos 5, s1, la variable holgura no tenemos ninguna, al igual que s2, s3 no tenemos ninguna, posteriormente se pone 0 y la solución sería 0. Así seguidamente haremos con las demás ecuaciones que sigue, quedando los resultados de la siguiente manera. S1 quedaría z 0, x1 1, x2 2, x3 1, s1 1, S2, S3 quedarían 0 y la solución quedaría 430. S2 en la posición Z tenemos 0, X1 tenemos 3, X2 tenemos 0, X3 tenemos 2, S1 tenemos 0, S2, la variable del holgura número 2 que determinamos sería 1, S1, S3 sería 0 y la solución sería 430. Posteriormente S3 en la posición de Z tenemos 0, X1, 1, X2, 4, X3 no tenemos ninguna, se pone 0, S1 y S2 no tenemos ninguno, se pone 0, S3 ponemos 1 y la solución sería 420. Posteriormente, para realizar el método simple necesitamos de 3 pasos. Los 3 pasos sería la primera, encontrar la columna pivote. En esta, para buscarla necesitamos seleccionar la variable con el coeficiente más negativo de la ecuación objetivo. Es decir, si nos identificamos en la tabla, el primer paso, el más negativo, sería menos 5, que esa sería la columna que tenemos marcada en rojo. Posteriormente, el paso 2 es encontrar la fila pivote. ¿Y cómo la encontramos? La encontramos dividiendo en los coeficientes de restricción en el número positivo que tengamos de la columna pivote, lo vamos a dividir entre el resultado que tenemos de la solución, es decir, 430 entre 1 nos da 430, 460 entre 2 nos da 430. Ya terminamos con el paso 2. Ahora el paso 3 es convertir en 1 el elemento pivote y en 0 los números que se encuentran por encima o debajo del elemento. Es decir, en este caso el elemento pivote sería el 2. ¿Okay? Entonces, para convertir el elemento pivote en 1, podemos ver que es el 2. El 2 necesitamos convertirlo en 1, entonces ¿cuál número que al multiplicarlo dividido en los de los de 1 sería 1 medio por 2, nos va a dar 1. Por lo tanto, vamos a dividir toda la fila donde se encuentra el número 2 entre 1. Lo vamos a multiplicar, es decir, la fórmula quedaría 1 medio por la fila 3, quedando de la siguiente manera.
un medio por 0, un medio por 3, un medio por 0, un medio por 2, un medio por 0 y un medio por 1, un medio por 0 y un medio por 460, nos dan como resultado los siguientes: 0, 3 medios, 0, 1, 0, un medio, 0, 230 son los que se encuentran en el cuadrito naranja. Para hacer la solución lo tenemos del lado derecho, las multiplicaciones, y ahí nos dan los resultados. Ya tenemos la solución del paso número 1, o sea, del paso 3, que es convertir los elementos que están por arriba del elemento pivote, los números que están por arriba del elemento pivote, en 0. El 5 ya la convertimos en 0, por lo tanto se quedó como 1, 9 medios, menos 2, 0, 0, 5 medios, 0 y 1150. Ok, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ahora, estos datos que les di son para dejar a menos 5, lo tenemos que dejar en... Entonces, ahora los números que están por encima del elemento pivote es menos 5. Es menos 5, lo necesitamos convertirlo en 0. Entonces, el número que al multiplicarlo nos dé 0 sería el 5. Entonces, la fórmula quedaría 5 por fila 3 más fila 1 nos va a dar el del 0. Por lo tanto, necesitamos, con esa reglita, necesitamos convertir todos los números que están en la fila 3 y 1, o sea, es decir, el 0 y el 1, el 3 medios y el menos 3, y así sucesivamente. Esos números los vamos a multiplicar por un número porque está por su mismo lugar, es decir, 5, el valor de la fila 3 que tenemos en primer lugar es 0, más la fila 1 que es 1, es igual a 1. Y así sucesivamente haremos con todos, quedando de la siguiente manera. En primer lugar sería nos da como resultado 1, 9 medios, menos 2, 0, 0, 5 medios, 0 y 1150. Estos procedimientos se encuentran a un lado, del lado derecho de la tabla. Siguiente, necesitamos convertir el 1, el siguiente elemento que está por arriba del elemento pivote es el 1, convertirlo en 0. Este es el segundo paso. Entonces, ¿qué número que al multiplicarlo nos dé 0 por el 1? Entonces sería el menos 1. Y la fórmula quedaría menos 1 F3 más F2. ¿Por qué F3? Porque F3 es donde se encuentra el elemento pivote. Entonces, más F2 es donde se encuentra el elemento que queremos convertir en 0. Quedando de la siguiente manera, es decir, el primer ejemplo, menos 1, la fila 3 tenemos el 0, más la fila 2 tenemos el 0, que son los cuadritos que tenemos del mismo color, para diferenciarlos, y nos dan como resultados el 0, menos 1 medio, 2, 0, 1, menos 1 medio, 0 y 200. Esos resultados que les acabo de decir se encuentran del lado derecho de la tabla. Ese es el procedimiento para verlo más claro. Tenemos la nueva tabla. ¿Por qué la nueva tabla? Porque ya logramos conseguir que los números que estaban por arriba y por debajo del elemento pivote se conviertan en 0, quedándola una tabla nueva, que es decir, es donde tengo subrayado el elemento pivote en color verde. Anteriormente estaban los números del elemento pivote eran menos 5, 1, 1 y 0. O sea, es la columna. Y ahora, al hacer todo el procedimiento anterior, quedó como 0, 0, 1 y 0. Ahora bien, con esta nueva tabla no terminamos hasta aquí. ¿Por qué? Porque hay un menos 2. Este menos 2 igual lo necesitamos convertir en 0. Entonces tenemos que volver a hacer el mismo paso. Tenemos que hacer el mismo procedimiento. Paso 1, encontrar la columna pivote. Y recuerden que para encontrar la columna pivote es el negativo, que es el valor que tenga un negativo mayor, es
es donde se dirige la columna pivote. En este caso es -2. Luego debemos encontrar la fila pivote y recuerden que para encontrar la fila pivote necesitamos dividir los valores positivos que se encuentran en la columna pivote entre la solución. Es decir, 200 entre 2 nos da 100, 420 entre 4 nos dan 110, entonces el que tenga el valor menor es el que se le va a seleccionar como la fila pivote. Es decir, el que nos da 100, que es el número 2. Entonces, este es el elemento pivote y convertir en un elemento pivote. Entonces, ¿cómo vamos a convertir en un elemento pivote? Es de la siguiente manera. Es decir, el elemento pivote es 2. Entonces, este 2 lo queremos convertir en 1. Y para convertirlo en 1 es multiplicarlo por 1/2. Entonces, ese 1/2 va a multiplicar a todos de la fila donde se encuentra el 2. Es quedando 1/2 por 0, 1/2 por -1, 1/2 por 2, 1/2 por 0, 1/2 por 1, 1/2 por -1, 1/2 por 0 y 1/2 por 200, que es todo eso donde están los cuadritos señalados de azul, y nos van a dar como resultados de la siguiente tabla los que están encerrados en el cuadro verde. 0 menos 1/4, el 1, que ese es el elemento pivote que necesitamos convertir, ya está. El 0 menos 1/2 menos 1/4, 0 y 100. Está bien, una vez convertirlo en elemento pivote, ahora tengo que convertir los números que están por encima y por debajo del elemento pivote en 0. Entonces, tenemos que el 1 es el elemento pivote, el que está por encima es el -2, ese -2 lo necesitamos convertir en 0, entonces para convertir ese -2 en 0 es multiplicarlo por 2 y nos va a quedar la siguiente fórmula, que digamos la siguiente regla, que es 2 por la fila 2 más fila 1. Entonces sería 2 por la fila 2, el primero tenemos 0, más la fila 1 que es 1, y así sucesivamente con todos, y así sucesivamente con todos, quedando los resultados de la multiplicación anterior, es decir, 2 por la fila 3 más fila 1, quedando como los resultados 1, 4, 0, 0, 1, 2, 0 y 1350. Esos son los valores que encontramos de la regla anterior. Y si nos damos cuenta, ya hemos convertido el primero el número de arriba del elemento pivote en 0, y vemos que el de abajo pues nos da 0, entonces en ese que nos da 0 necesitamos hacer el procedimiento anterior porque ya la tiene. Ahora el que le sigue, el último del elemento de la columna del elemento pivote es 4, y ese 4 necesitamos convertirlo en 0. Entonces para convertir este 4 en 0 necesitamos un -4. Entonces la siguiente regla sería -4 por fila 2, que recordemos que la fila 2 es donde se encuentra el elemento pivote, más la fila 4. En la fila 4 es donde se encuentra el número 4, el que queremos convertir en 0. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es -4, la fila 2 nos da el valor de 0, y más la fila 4, que es 0. Entonces, esto lo hacemos consecutivamente con todos, utilizando la misma regla, dándonos como resultado en 0, 2, 0, -1, 1, 1 y 20. Del lado derecho tenemos el procedimiento de donde sacamos los valores. Okay. Una vez ya encontrado todos los valores, vemos que la tabla ya está llena. Ya tiene todos los valores, y si nos damos cuenta, no hay ningún número negativo entre las dos columnas que encontramos. Por lo tanto, podemos decir que la tabla hasta aquí ya se terminó. Y con el problema necesitamos identificar quién era X1, recordemos que era tren, X2, cuánto es el valor del camión, y X3, lo del auto. Entonces, vemos que X1, que es tren, de nuestro lado derecho, en la tablita en donde tengo con el recuadro rosado, son esos valores que necesitamos encontrar para el tren. Por ejemplo, X1 en este cuadrito rosado no se encuentra, por lo tanto es 0. X2, que es lo del camión, vemos con son 100 unidades. La tenemos en X2
La flechita nos indica que son 100, es decir, son 100 unidades diarias. X3, recordemos que era auto, y nos indica que X3, vemos el lado de la solución, nos da 230, son 230 unidades diarias. Y Z, que es el valor de los ingresos, que es lo que señalamos al principio del ejemplo, tiene un valor de la solución de 1350. Esto quiere decir que para generar un ingreso de 1350, diariamente necesitamos generar 100 unidades diarias de camión y 230 unidades diarias en autos. Ahora bien, la S3, o sea, la variable de holgura 3, ¿qué nos indica esto? En el lado de la solución vemos que tiene un 20, entonces nos indica que S3 nos sobran 20 minutos en la operación 3, es decir, en la operación de los autos. Entonces, eso sería la solución del problema.